El vaso se estrelló contra la pared con una violencia que hizo temblar a todos los presentes. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en medio del silencio sepulcral que había caído sobre la sala principal de la Casa de los Famosos. Kenny Rodríguez, con el rostro desencajado y las venas del cuello marcadas por la furia, apuntaba con un dedo tembloroso hacia Kaeli, quien estaba parada junto al sofá, pálida, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin atreverse a decir una sola palabra. No era solo un grito, era un rugido primal, un desahogo de meses de tensión acumulada, de sospechas ignoradas y de una confianza que acababa de ser destrozada en 1000 pedazos frente a las cámaras de Telemundo. Todos los demás participantes, desde Horacio Pancheri hasta Luis Coronel, se quedaron congelados, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba de una convivencia tensa a un campo de guerra abierto. Kenny no miraba a nadie más, sus ojos estaban clavados en ella, en la mujer en quien había depositado su esperanza, su cariño y su lealtad dentro de ese encierro asfixiante. Pero lo que todos vieron en ese instante no fue solo una pelea de pareja o de amigos. Fue el colapso total de una estrategia emocional que había mantenido a Kenny equilibrado durante semanas. La traición no venía de un enemigo externo, ni de una nominación injusta. Venía de dentro, de alguien que compartía su techo, su comida y sus secretos. Y cuando Kenny explotó, no lo hizo con palabras dulces ni con reclamos sutiles. Lo hizo con la crudeza de quien se sabe víctima de una mentira calculada. Para entender por qué ese momento fue tan devastador, tenemos que retroceder unas horas, incluso unos días, y observar cómo se tejieron los hilos de esta tragedia interpersonal. La dinámica dentro de la Casa de los Famosos 6 siempre ha sido volátil, pero en los últimos tiempos, Kenny había encontrado en Kaeli un aliado crucial. No era solo una amistad superficial, habían construido una narrativa de apoyo mutuo frente a las adversidades del juego. Kenny, conocido por su carisma y su capacidad de conectar, veía en Kaeli a alguien auténtica, alguien que no jugaba con dobleces. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras, o mejor dicho, detrás de las sonrisas forzadas para el público, era muy diferente. La tensión comenzó a gestarse de manera silenciosa, casi imperceptible para el espectador casual, pero evidente para aquellos que conocen bien las señales de la deslealtad. Todo empezó con pequeñas exclusiones. Kenny notaba que Kaeli tenía conversaciones privadas con otros participantes clave, como Fabio Agostini y Stefano Piccioni, conversaciones que terminaban abruptamente cuando él se acercaba. Al principio Kenny justificó estas actitudes, pensó que quizás estaban planeando estrategias de juego, algo común en este tipo de realities donde la supervivencia depende de las alianzas. Pero la intuición de Kenny, esa misma que lo ha llevado lejos en su carrera, le advertía que había algo más oscuro debajo de la superficie. La situación se agravó cuando Josh Martínez, otro participante que suele mantenerse al margen de los dramas directos, pero que observa todo con atención, hizo un comentario al pasar. No fue una acusación directa, sino una insinuación velada sobre la lealtad de ciertos aliados. Kenny, inquieto, comenzó a prestar más atención. Notó que Kaeli evitaba su mirada durante las reuniones grupales. Notó que cuando se discutían temas sensibles, ella parecía estar siempre del lado opuesto al de Kenny, aunque fingiera estar de acuerdo. La gota que derramó el vaso no fue un evento aislado, sino una convergencia de pruebas que Kenny fue recopilando mentalmente. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre Kaeli y Jordán Martínez, donde se mencionaba el nombre de Kenny con un tono que no era de camaradería, sino de lástima, o peor aún, de burla. Kenny, herido pero cauteloso, decidió investigar por su cuenta. En un reality show la información es poder, y la verdad suele estar escondida en los detalles más insignificantes. Kenny recordó una conversación que tuvo con Celine Santos días atrás, donde ella le advirtió, de forma muy sutil, que no confiara ciegamente en nadie, especialmente en aquellos que parecían demasiado perfectos en su amistad. En ese momento, Kenny no le dio importancia, atribuyéndolo a la paranoia natural del encierro. Ahora, esas palabras resonaban en su cabeza como una profecía cumplida. El detonante final ocurrió esa misma mañana. Kenny había ido a buscar a Kaeli para proponerle una estrategia conjunta frente a la próxima nominación, una movida que podría salvarlos a ambos de la eliminación. Al entrar a la habitación donde solían hablar, la encontró hablando por lo bajo con Kenzo Nudo y Curvy Selma. No pudo escuchar todo, pero sí captó frases clave. Kenny no sospecha nada, es fácil manejarlo. Cuando llegue el momento, lo sacamos. El mundo de Kenny se detuvo. No era solo una traición estratégica,
era una manipulación emocional. Lo estaban usando como un escudo, como un peón descartable en un juego mucho más grande orquestado por personas en las que él confiaba. La sensación de humillación fue inmediata y abrasadora. Kenny se sintió pequeño, ingenuo y sobre todo profundamente solo. En ese instante, la máscara de la amistad cayó, revelando la fría realidad de la competencia. Kenny salió de la habitación sin decir nada, pero por dentro algo se quebró. La rabia comenzó a acumularse, capa tras capa, hasta convertirse en una presión insoportable que necesitaba ser liberada. Durante el resto del día, Kenny actuó con una calma engañosa. Observó a Kaeli, estudió sus movimientos, analizó cada gesto. Vio cómo ella sonreía a Horacio Pancheri, cómo buscaba la aprobación del divo, cómo interactuaba con Luis Coronel con una naturalidad que a él le resultaba ahora repulsiva. Cada sonrisa de Kaeli era una puñalada para Kenny. Se dio cuenta de que toda la conexión que creían tener era una fachada, una herramienta para mantenerlo tranquilo mientras los demás tejían su red a sus espaldas. La injusticia de la situación lo consumía. Kenny, que siempre había jugado con el corazón en la mano, se encontraba atrapado en una telaraña de mentiras fabricadas por quienes decían ser sus amigos. La desigualdad en el juego no era solo económica o de popularidad, era emocional. Ellos tenían el control de la información, él tenía la ignorancia. Y esa ignorancia lo había hecho vulnerable, lo había expuesto a ridículo y a dolor. Llegó la noche y con ella la reunión en la sala principal. El ambiente ya estaba cargado de electricidad estática. Los participantes se sentaron, esperando la rutina habitual de comentarios y risas forzadas. Pero Kenny no podía más. La imagen de Kaeli conspirando contra él se repetía en su mente como una película en bucle. Cuando Kaeli intentó hacer un comentario ligero, tratando de mantener la normalidad, Kenny no pudo contenerse. Fue entonces cuando ocurrió la explosión. El vaso voló. El grito desgarró el aire. ¡Eres una falsa!, gritó Kenny, su voz quebrada por la emoción. ¡Sé lo que hiciste! ¡Sé que me estás traicionando! Kaeli intentó negarlo. Intentó hacerse la víctima, llorando y diciendo que no entendía de qué hablaba, que Kenny estaba loco, que el encierro le estaba afectando la mente. Pero Kenny no se dejó engañar esta vez. Con una claridad brutal, detalló lo que había escuchado, nombró a los cómplices, expuso la red de mentiras frente a todos. Fabio Agostini y Stefano Piccioni intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo que su cobertura había sido destruida. Jordan Martínez bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Kenny. La casa entera quedó en shock. No era solo una pelea, era una revelación pública de la podredumbre que corroía las relaciones dentro de esos muros. Kenny no se detuvo ahí, señaló a cada uno de los implicados, denunciando la cobardía de actuar a espaldas, de usar la amistad como moneda de cambio. Habló de la soledad que siente un hombre cuando descubre que no tiene a nadie en quien confiar realmente. Sus palabras resonaron con una fuerza terrible, tocando fibras sensibles en todos los presentes, incluso en aquellos que no estaban directamente involucrados. Porque en el fondo, todos temen la traición. Todos temen ser el Kenny de la historia, el ingenuo que confía demasiado. La vulnerabilidad de Kenny, transformada en furia, se convirtió en un espejo incómodo para los demás. Kaeli, acorralada, ya no podía mantener su fachada. Sus lágrimas dejaron de ser convincentes y se convirtieron en signos de culpabilidad. La dinámica de poder en la casa cambió instantáneamente. Kenny, que antes era visto como un jugador emocional y quizás manipulable, se erigió como una figura moral, alguien que, aunque herido, tenía la valentía de decir la verdad. Mientras observaba esta escena desde la perspectiva de quien analiza el comportamiento humano, no puedo evitar sentir una profunda empatía por Kenny, pero también una cierta admiración por la crudeza de la realidad que se mostró. Es fácil juzgar a los participantes de reality shows como seres superficiales, obsesionados con la fama. Pero momentos como este nos recuerdan que son personas reales, con inseguridades, miedos y capacidades de daño increíbles. La traición de Kaeli no fue solo un movimiento de juego, fue un acto de crueldad emocional que aprovechó la vulnerabilidad de Kenny. En un entorno donde estás aislado del mundo exterior, donde tu única compañía son tus compañeros, la traición duele el doble, te deja sin refugio. Kenny explotó no porque sea violento por naturaleza, sino porque fue empujado al límite de su resistencia psicológica. La sociedad a menudo espera que los hombres contengan sus emociones, que sean estoicos. Pero Kenny rompió ese molde.
mostrando que el dolor y la ira son respuestas humanas válidas ante la injusticia. Este incidente también pone de manifiesto la naturaleza tóxica de ciertas dinámicas sociales, donde la lealtad es un concepto flexible, sujeto a conveniencias. Ver a Kaeli intentar justificar lo injustificable fue triste, pero revelador. Muestra cómo algunas personas están dispuestas a sacrificar relaciones genuinas por un poco más de tiempo en la pantalla, por un favor estratégico, por cualquier cosa que les dé una ventaja temporal. Pero la victoria pírrica de Kaeli y sus aliados tiene un costo alto. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Kenny puede haber perdido una aliada, pero ganó algo más valioso: la verdad. Y en un juego basado en percepciones, la verdad es el arma más poderosa. Los demás participantes ahora saben que Kenny no es ciego, que no es un tonto útil. Saben que tiene ojos en la nuca y que no tolerará más engaños. Esto cambia completamente el tablero de juego. Nadie se atreverá a subestimarlo de nuevo. Sin embargo, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena ganar un reality show si tienes que vender tu integridad y traicionar a quienes confían en ti? Para Kenny, este momento es una cicatriz que llevará consigo mucho después de que las cámaras se apaguen. Es un recordatorio de que la fama tiene un precio alto y que a veces ese precio es la propia alma. Para el espectador es una lección sobre la importancia de elegir bien a quién le damos nuestra confianza. En un mundo lleno de apariencias, donde las redes sociales y la televisión nos muestran versiones editadas de la realidad, encontrar autenticidad es un acto revolucionario. Kenny, en su explosión, fue auténtico, fue real, y eso, paradójicamente, lo hace más fuerte que nunca. La casa sigue en pie, pero los cimientos emocionales han sido sacudidos. Los participantes deberán navegar ahora por un terreno minado, donde cada palabra puede ser interpretada como una amenaza, donde cada silencio puede ocultar una nueva conspiración. Kenny se ha retirado a su espacio, probablemente reflexionando sobre lo sucedido, limpiando los fragmentos de vidrio rotos, tanto físicos como metafóricos. Kaeli y sus aliados están en modo de daño control, tratando de reconstruir su narrativa, pero la mancha en su reputación dentro de la casa es permanente. El drama apenas comienza. Lo que vimos hoy fue solo el primer capítulo de una guerra abierta. Y mientras el público espera ver quién caerá primero, nosotros nos quedamos con la imagen de un hombre que, al perderlo todo, encontró su dignidad. Es una historia dura, cruda, pero necesaria. Nos recuerda que, al final del día, la lealtad no se negocia y que la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz. Sigue la página y comenta parte 2.